Bien, bien, hermanos amados, los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesús. Les pido perdón por los retrasos y por todas las cosas, pero ahí estamos. Hermana Martita, un gusto verla. Está tranquilita, ¿verdad? Está sanita ya. Sí, gracias a Dios es vértigo lo único lo que tengo. Qué cosa, ¿no? Mucha, nos asustamos Mm, mucho ese día, pero bueno, qué bendición de Dios verla sanita. Y bueno, empieza sí, entonces con una palabra de oración, hermana querida. Amén. ok, está bien, ok, gracias. Amén, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, en esta mañana te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Tú eres santo y digno, Señor, de alabarte. Gracias por un nuevo amanecer. Gracias hoy, Señor, por esa palabra que vamos a recibir en nuestros corazones, que la pongamos por obra en nosotros, como también en aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Padre, tú tienes el control de este tiempo, todo lo ponemos en tus manos y pedimos también, Señor, para nuestros hermanos, Señor, que no han entrado o aquellos que se van a comunicar también, Padre, que seas tú dando una palabra de firmeza, Señor, una palabra de amor, que puedan arrepentirse, Señor, en cualquier momento que tengamos, cualquier situación, Señor, en nuestras vidas. Gracias por nuestras vidas. Gracias por guardarnos, gracias por cuidarnos, gracias por el día de hoy, gracias por la vida del pastor y su familia. Gracias, Gracias. Señor, te damos todo. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a compartir. Dios nos manda a escuchar. Y obviamente quiero mandar un saludo a los hermanos del Centro de Rehabilitación en Riberalta. En pocos días más, Dios mediante, estaré con ustedes. Estaremos trabajando ardua y bueno, y duramente creo, en el nombre de Jesús. Estaban allí también los hermanos ahí está, Casa Varones, ahí está, hermano Lucio, hermano Raúl. Gloria a Dios. Bien. También está el penal de Villabuch. Estamos, gloria a Dios. Hoy estaremos también en la cárcel en el nombre de Jesús, con una reunión importante también, gloria a Dios. Bueno, eh, hermanos amados, Dios nos manda a escuchar. ¿Qué es lo que tiene que escuchar el ser humano? El Señor se ha manifestado para hablar a su pueblo, hablarle, y ha escogido hablarle en ese tiempo a través de Moisés, con la ayuda de Aarón, su hermano. Decidió hablarle a Abraham, decidió hablarle a Isaac, a Jacob, cosas puntuales, pero en sí la palabra decidió revelársela a Moisés en el Pentateuco, en los 5 iniciales libros, y revelarle todo para que estuviésemos con la palabra, la Torá, que quiere decir instrucción. Y Dios se la dejó. Y esta Torá, estos 10 mandamientos, ayer era la festividad donde Shatora se celebra la entrega de la palabra al pueblo en el monte Sinaí, las 10 tablas de la ley, base en la que se basa toda la ley moral de cada hombre, que uno tiene que, obviamente, estar atento para obedecerla. Entonces nos dicta la ley y nos las entrega, y casualmente nuestro Señor Jesucristo cumple enviando el Pentecostés 50 días después. Como 50 días después salió el pueblo de Israel y el Señor le entregó las tablas, 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo viene el Pentecostés para guiarnos por medio de su Espíritu. Ayer se celebraba esta fiesta solemne, una fiesta que realmente la fiesta de las semanas, donde empieza la semana, donde empieza todo, eh, y se celebra esto porque el Espíritu Santo viene a guiarnos a toda justicia, a mostrarnos, a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para que nosotros estemos guiados por el poder del Espíritu Santo y no haya persona en la tierra, porque la gloria de Dios llena toda la tierra, que diga que no he escuchado de ninguna manera el Evangelio.
El Evangelio, un indígena nunca había escuchado la palabra, pero por el Espíritu Santo de Dios y la conciencia sabe. Si está robando un indígena que nunca, un campesino, un aborigen, está robando a una persona en otra casa y viene el dueño y escapa, ¿por qué escapa si no estaba, no había leído nunca la Torá, nunca había leído el Nuevo Testamento? ¿Por qué escapa? Porque sabe que estaba haciendo lo malo. Sabe que estaba haciendo lo malo. Entonces, sin necesidad de que nadie le predique, ese hombre conocía. Entonces, muchas veces nosotros no le oímos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios opera en la conciencia de los hombres. Esto es algo que debemos de tenerlo claro, en la conciencia de los hombres. Entonces, ¿Dios está hablando? Sí, nunca dejó de hablar Dios. Nunca dejó de hablarnos. Y por eso que aquí Dios nos manda a escuchar. Y escuchar bueno, no es lo mismo que oír, pero aquí nos está hablando en el sentido que debemos de oír, no tan solamente escuchar, porque escuchar se escucha el ruido y la bulla, pero oír es shela, oír es con atención. Oye, pero oye con atención. Pon cuidado en lo que oyes. Atiende lo que oyes. Es importante que nosotros tomemos conciencia. Por no haber nosotros oído, hemos pagado consecuencias, hemos caído, hemos sido adúlteros, fornicarios, muchos han caído en la cárcel por narcotraficantes, por asaltos, por sin número de cosas, por robos, por violaciones y por no oír la voz de Dios. Hemos hecho cosas que dentro de todo han sido horribles para nuestras vidas. Nadie se libró del pecado. Todos hemos pecado de una u otra manera. Aún después de estar en Cristo, hemos cometido errores y hemos cometido pecados que obviamente son pecados que por no oír con atención, por no prestar atención, hemos cometido. Pero Dios en su infinita bondad y en su infinito amor nos ha perdonado de todas las asquerosidades, atrocidades que hemos podido cometer. Ha venido Dios a perdonarnos, a restablecernos, a restaurarnos y a reconciliarnos, porque es el ministerio de la reconciliación con Dios por causa de oír. Pero muchos queremos oír tan solamente las bendiciones del Dios vivo. Todas las bendiciones que Dios tiene para el pueblo, para cada uno de nosotros. Yo quiero saber con cómo me va a bendecir. Yo quiero saber cómo me va a ir. Y todos esperamos que Dios nos bendiga. Es más, todo ser humano quiere ser bendecido. Obvio, todo ser humano quiere ser bendecido. No hay un ser humano en la tierra que quiera las consecuencias de su pecado. Todos queremos, más bien, trabajamos, quiero ser bendecido. Y está bien, está bien. Y sabe porque Dios mismo nos ha creado. Pero Dios quiere que ya tomemos conciencia en la madurez, que maduremos y que entendamos muy bien para qué hemos sido creados y que pongamos por obra para lo que nosotros hemos sido creados. Y en esto hacemos bien en estar atentos. Entonces, vamos a leer Deuteronomio 18:15, por favor. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 15. Y dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, decía Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, a él oirás. Qué tremendo. El Señor Jesucristo en la transfiguración se manifiesta, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, realmente nosotros tenemos que no hacer oídos sordos, sino entender que nuestro Señor Jesucristo vino a ratificar la ley
y los profetas, que no solamente se quedó en la ley, sino que vino como profeta a ratificar y a vivir la ley. Fue el único que cumplió la ley. Fue el único que pudo cumplirla. Y por eso todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios para cumplir la ley. Porque nadie sabe el pecado sino por la ley. Pero la ley nos manda no solamente a oír, sino a cumplir la ley. Pero ya tenemos nosotros ahora lo que en ese tiempo no tenía el pueblo, el derramamiento del Espíritu para que nosotros seamos ayudados para cumplir fielmente lo que Dios quiere. Es imposible, como fue gravoso para ellos en ese tiempo, para nosotros fue gravoso. Pero nosotros tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo, les conviene que yo me vaya para que descienda sobre vosotros el Consolador. Y qué tremendo, Él los guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces tenemos la dicha de ser ayudados ahora por Dios. Tenemos la dicha de tener ese apoyo. Pero aún así, con ese apoyo, no hemos valorado y hemos cometido errores. Hemos caído en grandes pecados teniendo el apoyo del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué lo hemos hecho? Porque no hemos madurado, porque no hemos valorado, porque no hemos oído con atención. Que realmente Él viene para calmar la ansiedad, el mal deseo, para poner paz en medio de la tormenta, para no ser blasfemos. Entonces Él viene con algo maravilloso. Y nosotros podemos ver también en Hechos 3:22, por favor. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, todas las cosas. Y el Señor decía, yo no hablo por mi propia cuenta, hablo todo lo que el Padre me mandó que hablase. Eso hablo. O sea, realmente había una coordinación, había un respeto entre ellos, había algo que era tan maravilloso para la sujeción, pero era importante la palabra de Dios, era importantísima. Era importante que Moisés cumpliese. Moisés aún así, a pesar de todo, no entró en la tierra prometida, donde él podía supuestamente disfrutar. No, el Señor se lo llevó y nadie vio el cuerpo de Moisés, entonces se presume que se lo llevó de una vez. No vas a entrar simplemente a la tierra prometida, pero te vas a ir conmigo al cielo. Y se lo llevó, porque Moisés realmente era manso, era un hombre íntegro para el cuidado de las almas. Vio que toda su generación con la que salió no consiguió, sino todos perecieron en pleno desierto por no oír a Dios, por tentar a Dios, por ser rebeldes contra Dios y contra Él. Entonces, pero Él fue uno que perseveró hasta el final, aún se haya enojado, aún haya pasado momentos difíciles, tuvo que dejar a Séfora y a su mujer en el otro lado y no los llevó. Qué tremendo estar sin esposa y servirle a Dios, porque le terminó sirviendo sin Séfora y realmente prohibiéndose de todo para cumplir con Dios. Entonces, no era fácil el ministerio de Moisés. Moisés le encomienda esta tarea y la cumple. No al 100% como quería, como debería haber sido, pero la cumple. Y esto es una bendición. Vamos a ver Hechos 7:37 también, que nos habla de lo mismo. Hechos 7:37. Y esto es importante para los que quieren entender doctrina, para los que quieren conocer realmente
la palabra para que conozcan. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis mandamiento. A él oiréis. Es el mandamiento. Entonces, desde ese tiempo se hablaba de un Nuevo Testamento. ¿Y por qué el Señor no lo hace el Nuevo Testamento directamente? ¿Y por qué no viven el tiempo de la gracia como estamos viviendo nosotros y se someten solo al tiempo de la ley en ese tiempo? Porque era necesario mostrarles el tiempo de la ley y de los profetas. Todo era necesario. Para Dios no es algo que tenga que pasarse por alto, porque él pudo decir: bueno, yo soy el hijo de Dios y me manifiesto y conmigo empieza todo y conmigo termina todo. Sí, con él empieza todo y con él termina todo, pero visiblemente él saca primero a Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob después llamado Israel, y de ahí vienen las 12 tribus, de las 12 tribus viene el pueblo de Israel, y de la tribu de Judá escoge Dios levantar al Mesías, a Yeshua HaMashiach, al Mesías, para la salvación de toda la humanidad. Y esto es algo asombroso porque dentro de todo, ahí vemos que Dios delega al ser humano y le da la tarea. Y le da la tarea de oír y le da la tarea de obedecer. Porque si no oyes, no podrías obedecer. ¿Y a qué vas a obedecer si no te predican la palabra? ¿Cómo oirán sin que nadie les predique? Pero también se necesita predicadores de la palabra. Muchos agarran y dicen: la palabra es para condenar al hombre. La palabra no es para condenar, es para salvar. Es para condenar el pecado y al hombre librarlo de las garras del diablo y del pecado para darle la salvación. ¿Y la salvación de qué? La salvación del diablo, la salvación del pecado que nos lleva al infierno y darnos vida eterna. Entonces es tan importante recibir la ley como recibir al profeta, a Yeshua, al Mesías, para la salvación. Ambas son cosas importantísimas, trascendentales, que no se pueden dejar de lado. No se pueden. Y ahora viene y él mismo manda un tremendo castigo al que no lo oye. Entonces vamos a ver esto también en Deuteronomio 18, 18, versículo 19. Y dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Yo le pediré cuentas. O sea que no es que tú vas a oír y que vas a hacer lo que te dé la gana. Por eso aquí no está hablando de escuchar, está hablando de oír. Mas a cualquiera que no oye mis palabras, que le hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y esto obviamente es fuerte. Y si nosotros nos vamos, ya hemos leído Hechos, eh, Hechos 3:22, ahora vamos a leer Hechos 3:23. Y miren lo que nos dice aquí: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, desarraigada de la iglesia. Ahora, a cualquiera que no oyere las palabras será desarraigado. ¿Qué es desarraigado? Sacado. Quitaré tu candelabro de su lugar. Alguien ocupará tu corona. Es tan fuerte el no oír. Hay consecuencias tremendas, muy fuertes,
por no obedecer la voz de Dios, por no oír la voz de Dios. Yo creo que muchos de entre nosotros, no sé yo, pero yo levanto la mano, he sido un hipócrita, he sido un falso, he hecho cosas aún después de cristiano que han sido horribles, después de haber recibido el Señor, tras que me dio una vara tremenda y me hizo volver al camino, pero con vara, y fue con mucho dolor, fue con mucho sufrimiento, un accidente brutal, donde casi pierdo la vida y sencillamente por haber tomado el nombre de Dios en vano, por haber sido lascivioso, concupiscente y caí en todos los pecados, adulterio, fornicación, en todo, por no oír como debería haber oído a Dios. Entonces, realmente fue tremendo, fue muy duro y tuve que pasar por momentos muy difíciles, por momentos muy difíciles. Puse casi en inestabilidad mi familia, o sea, pensé en mí y no pensé en muchas cosas. Y gracias solo por el perdón y la restauración y la fidelidad de Dios. O sea, yo creo que la mayoría de los seres humanos, la mayoría, una gran mayoría, hemos pasado por momentos muy difíciles en nuestras vidas y, y, y también le doy gracias a Dios, porque si no pasábamos por esos momentos difíciles, no hubiese podido haber una madurez, no hubiese podido haber un compromiso. Y aún a pesar de todo, uno agarra, porque uno se desecha así solito, uno agarra y dice, sí, Señor, yo no quiero nada, no quiero servir, no quiero nada, y me replego, ¿no? Pero con Dios no es así, dice Dios, no, ¿sabes? Yo te he llamado al ministerio. O sea, si sencillamente ahora es para que me oigas, ahora es para que me atiendas, es ahora para que me entiendas, es ahora para que pongas por obra lo que yo te digo. Y bueno, desde ese momento, entonces empezamos a caminar, ya con compromiso, ya con llamado fuerte, ya con cosas claras, ya en la mente las cosas muy bien equiparadas. Entonces, es importante muchas veces, no se le recomienda a nadie, porque a nadie se le recomienda. Dice de que el sabio aprende por el consejo, el necio por su propia experiencia. ¿No es verdad? Uno necesita ser necio muchas veces para, para, para cometer todo ese tipo de cosas que a la verdad no son buenas en la vida. Para nada son buenas. Entonces, qué lindo es, qué lindo es. Hay gente que ni bien entró al Evangelio, incluso antes de entrar al Evangelio, vivían una vida maravillosa, vivían una vida espléndida. Y simplemente es una continuidad, pero con la llenura del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿No? Es una vida maravillosa. Muchos han visto esto, muchos han pasado y se han convertido porque tenían dolor, porque habían perdido a un ser querido. Y, pero la mayoría, una gran mayoría, sabemos, la mayoría de los pastores que dentro de todo, antes de afianzar los ministerios, de cabeza, de cajón, humillados, rendidos, avergonzados, la mayoría. Porque de todos modos creo que es muy bueno la vergüenza que se tiene que pasar para poder ser levantados. El humilde será exaltado. El que se humille, el que reconozca, el que realmente asuma con responsabilidad. No es fácil, no es fácil por no haber oído, pero está bien no haber oído, digamos, una vez, pero uno tiene que madurar y tiene que poner atención a la escritura, a la palabra, y uno tiene que agarrar y decir realmente, ¿qué de la vida? ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? Y entender que solamente para dos cosas hemos nacido. Y esto tiene que ser claro en nuestros corazones, que hemos nacido nosotros
Hemos nacido solo para servir a Dios, solo para ser adoradores de Dios. Entonces, ni uno de nosotros ha nacido para no oír. Hay algunos que han cometido errores de una manera, otros de otra. Es que es imposible pretender presumir del que venimos al conocimiento. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tiene que venir un renuevo, tiene que venir algo. Y esto es lo lindo, que Dios ha tenido paciencia con todos. ¿Hay alguien con el que Dios no haya tenido paciencia? No, yo creo que con todos. Hay gente que Dios le dijo que no abandone a sus hijos y lo abandonó. Hay gente que le mandó a mantenerse en un orden y desobedeció y se salió de ese orden establecido. E hizo cosas que no debería haber hecho jamás en su vida, por no oír como se debería de haber oído. Yo creo que hay que darle gracias a Dios por todas las cosas, por todas las cosas. Y yo creo que todo esto te sensibiliza mucho para poder ayudar al caído, para poder ayudar a levantar al que ha cometido errores. Porque cuando tú no has cometido errores, no estoy justificando, cuidado que digan, el pastor me predica y me dice que, bueno, que está bienísimo. Yo creo que la mayoría de los que tenemos en casa varones han recometido errores en sus vidas y han vuelto después de haber cometido tremendos errores en sus vidas, de haber pasado momentos, pero tremendamente malos. Y uno, cuando no ha cometido errores, tal vez podría cerrar su corazón y decirme, no, hermanito, usted ya tuvo la oportunidad y ahora no vuelve. No, uno cuando sabe lo que es el perdón, da gracias a Dios. Por eso que el Señor perdonó a Pedro, perdonó a la mujer adúltera, perdonó los pecados, porque no fue a eliminarlos, no fue a decapitarlos, fue a levantar al caído. Porque por la ley, predicaban los que conocían la ley, pero no cumplían y ponían más carga todavía. Y era imposible llevar adelante la palabra de Dios. Era imposible, no se podía, no se podía. Entonces, vemos esto en Hechos 3:23. Y dice así, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. O sea, se levantará un profeta, a él oiréis. Pero si no oyeres a ese profeta, serás desarraigado del pueblo, serás sacado. O sea, si te arrepientes, por algo el Señor dice, ¿y hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Entonces hay una respuesta, porque la ley te puede hacer ver como que no vas a perdonar, como que no vas a... Imagínate si no perdonásemos el adulterio y la fornicación y no perdonásemos todo. ¿Te imaginas cuántos, cuántos hogares estarían hoy en día por no haber perdonado en el desastre? ¿Te pones a pensar en esto? ¿Nunca te has puesto a pensar que dentro de todo, más bien gracias a la misericordia de Dios, Dios también dijo que deberías de perdonar y de que deberías de amar aún a tu enemigo, al que te hizo daño, al que tal vez dentro de todo te hizo un tremendo daño, un tremendo dolor en tu corazón? Y lo más hermoso de la vida es aprender a perdonar a quienes te han agraviado, a quienes te han herido. Y eso, si no está el poder del Espíritu, Pastor, el internet bajó, se oye mal. se volvió a bajar. No, Dios, ¿no se ve bien ahí, mi hermana Martita? ¿O se está viendo? sí se ve lo que se oía mal. Ah, se oía mal. Vaya. Parece que es el internet. No, pero acá se ha escuchado bien. Y Aquí ya, no. perfecto. Ya estamos con un internet
pésimo, yo no entiendo. Ya ahora para los programas pasamos cada momento difícil, es tremendo porque Ahora sí. obviamente ya se arregló, gracias a Dios. Entonces, si no le oyes a Dios, que tienes que perdonar y que tienes que amar y que tienes que ayudar y que tienes que levantar al caído, si no oyes esa voz, ¿te imaginas cómo sería hoy en día la iglesia? Como la iglesia de los testigos de Jehová, que por más que sea violada una mujer, dicen que ha sido su culpa y la sacan de la familia de la fe. Tú sabes esas leyes asquerosas. Yo tuve una persona, eh, Marinechi, se llama ella, que dentro de todo, o sea, ya se fue lejísimos, o sea, puedo hasta hablar su nombre, pero fue víctima de un abuso en su propia casa cuando tenía 12 años. Y 12 años la pusieron patitas a la calle, diciéndole que ella era la que tenía la culpa. Y la botaron de su casa. La botaron de su casa. 12 años quedó sin familia. 12 años como lo peor, vista como lo peor. Entonces, la verdad, Dios nos enseña que su gracia y su misericordia son renovadas cada mañana. No por eso voy a pecar ayer para que hoy día sea renovado y volver. Pero todos los días pecamos, dice el Señor. Y el que diga que no peca lo hace mentiroso a Dios. Entonces nos viene y nos habla también de su gracia. Y esto también es importante cuando nosotros no hacemos por inmunda la sangre del pacto. Si pecaremos deliberadamente, sin discernir la sangre y el cuerpo del Señor, juicio comemos. Pero aquí hay algo que también es importante. Creer que la gracia es precisamente un regalo inmerecido. No podemos pisotear la sangre de Cristo, que realmente no hay pecado que Dios no perdone. Pregunta, si cometieres hoy día un pecado, ¿tú crees que el Señor te va a votar y nunca más vas a ser hijo de Dios? Hay muchos que creen en esto. Y cuidado con creer en esto. Pero también cuidado con creer en el salvo siempre, salvo que yo ya me he arrepentido y he recibido al Señor Jesucristo y por más que peque sigo siendo hijo de Dios. Cuidado. Entonces también la palabra es para ponerla en un tremendo equilibrio. Amén, iglesia. No es como para poder dar una libre interpretación y manejar la Biblia como nos da la gana. Acá dice el que no le oyere al profeta será eliminado, extirpado del pueblo. Entonces nos puede pasar. Gracias a Dios estamos en el tiempo de la gracia y podemos encontrar el perdón y la misericordia y la restauración de Dios y la reconciliación con Dios. Por eso cuando hay un matrimonio dividido, están sufriendo los hijos y todos están pagando tremendas consecuencias por la traición del papi o de la mami. El Señor no solamente quiere restaurar esto, quiere reconciliar, no quiere solamente un perdón entre ellos. Porque hay muchos que dicen, está bien, ya, pastor, ya le perdoné a mi mujer, ya le perdoné. Hay otros que dicen, ya le perdoné a mi marido, ya lo perdoné, pastor, ya lo perdoné. Pero no viven juntos, no hay reconciliación. No está el hecho en perdonar, está el hecho en reconciliar. Por eso que tenemos que entender la palabra. El Señor a nosotros, cuando nos perdona nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y no solo esto, sino reconciliarnos con el Padre eterno. Y este es el ministerio de la reconciliación que Dios viene. Y también tenemos que entender y tenemos que oír como Cristo nos habla. Ahora, vemos de que, ¿qué haría el ser humano sin el perdón? ¿Qué haría? Porque la ley decía muchas cosas, o sea, ojo por ojo, diente por diente.
Cuando eras enemigo, dentro todo. ¿Qué haríamos si Dios no habría intensificado el perdón? Yo pregunto, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Dónde estaríamos hoy? Gracias a Dios estamos aquí porque Dios nos perdonó. Porque si Dios no nos hubiese perdonado, no estábamos aquí. Merecíamos ser ya eliminados. Merecíamos no formar parte de nada. Merecíamos estar ya en el infierno. Eso merecíamos, ¿verdad? Sí, eso merecíamos. Cada uno de nosotros merece el infierno. Unos por un pecado mayor que otros por un pecado menor, pero todos merecemos el infierno. A la verdad, todos merecemos el infierno. Todos, es todos. Todos merecemos el infierno. Es por eso que se llama gracia. Y cuando nosotros no entendemos la gracia, la convertimos en una tremenda desgracia. Hay mucha gente que se condena a sí misma y dice, no me perdono todo lo que he podido hacer. Y no se reconcilia consigo mismo, porque tal vez en la consecuencia de su pecado, en el cargo de la culpa, acarrea con muchos dolores que no se perdona a sí mismo. Y cuidado con esto, Fabiola, allá cuidado, afuera, no me hagas mucho cuidado con esto, esa, porque las otras. necesitamos aprender a perdonarnos. Para la basura de afuera, agarra bolsas de eso. Hay mucha gente que hasta el día de hoy no se perdona. Y cuidado que estés pasando por una cosa así, porque está bien, no solamente tienes que perdonar al otro, pero dice que te amas, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto también es parte del amor. Si tú no te perdonas, te estás condenando. Hay gente que se ha quitado la vida. Judas se quitó la vida porque se autocondenó él mismo. Y hay mucha gente que vive autocondenada por su pecado, autocondenada, y se flagela todos los días de su vida. Y no debe de ser así. No puede ser así. No debe pasar esto con una persona que ama a Dios. Porque en primer lugar, con Cristo, tal vez las personas puedan no perdonarte, pero Cristo sí te perdonará. Y hay gente que no perdona al que Cristo perdonó. Qué tremendo, ¿no? Cuando tú deberías de perdonar todo lo que Cristo perdonó. Si vamos a Cristo y por más que haya reincidido en una falla, ¿el Señor te va a perdonar o no te va a perdonar? ¿Te va a perdonar o no te va a perdonar? Te va a perdonar. ¿Por qué no perdonan los hermanos? Hoy en día el ejército que mata a sus propios soldados es la iglesia cristiana evangélica. Es la que elimina, decapita y no da lugar a la restauración. No da lugar. Aunque exista la palabra y el versículo que ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Qué quiere decir? Que te va a lastimar, que te va a herir 70 veces 7. ¿Cómo? Tengo que esperar 490 veces que me dañe. A la segunda ya no quiero saber nada. Precisamente el Señor te dice esto para que aprendas a perdonar las veces que te hubiesen dañado o herido, como el Señor perdona, como perdona a Dios. Ese es el perdón de Dios. Y si Dios perdona, ¿por qué tú no puedes perdonar? ¿Estamos en un mismo espíritu? ¿Estamos hablando claro? ¿Cómo tú no puedes perdonar lo que Dios perdona? Mira, yo te digo sinceramente, a mí me ha pasado, no una, varias veces, que han vuelto reincidentes y obviamente han vuelto a caer y se han ido y han dicho, nunca más me van a volver a recibir. Nunca más me van a volver a recibir. No, tenemos que recibir. Porque yo me pregunto,
¿Dios es un Dios de oportunidades o Dios es un Dios de una sola oportunidad? Dios es un Dios que te da muchas oportunidades en la vida. Lo que pasa es que hay mucha gente que no valora las oportunidades que le dieron. No cree en las oportunidades que Dios le dio. Todo es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque hay muchos que se están autoflagelando, autocondenando, autojuzgándose a sí mismos y llevando un dolor en el corazón, pero tremendamente traspasado. Yo te pregunto, tú sos casado, sos casado, ¿qué haces si tu pareja te engaña? ¿Qué haces? No, yo aquí la mato, la elimino, nunca más quiero volver a ver. Pensarás que podrás vivir sin esa persona. Quiero decirte que no podrás. ¿Y sabes por qué no podrás? Porque te dolerá el no haber perdonado y haberle dado una oportunidad. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es fácil agarrar y decir, claro, no, yo no perdono esto, se aquí se acaba. Esto con esto se rompe y no quiero nunca más. Qué tremendo, qué tremendo. O sea, esa persona está condenada a vivir contigo. Si comete un error, queda completamente eliminado. ¿Así es tu corazón? O sea, obviamente uno no quiere ningún desengaño, no quiere ningún engaño, no quiere ningún nada en la vida. Pero ¿qué pasa si te tiene que suceder en la vida? Tener un corazón como que agarrar y decir, no, yo no voy a perdonar. A mí no nadie me va a utilizar. Pregunta, ¿y cómo nosotros hemos sido perdonados las veces que hemos cometido errores con nuestro Dios Padre Todopoderoso y bendito Dios? Si yo estoy errado, quisiera que haya alguien que me diga, está errado, pastor. Y si estoy en lo correcto, quisiera que haya por lo menos uno que me diga, estamos en lo correcto. Está en lo Pastor, sí, correcto, es pastor. correcto, pero el perdón debe haber arrepentimiento, ¿no? O sea, ¿Perdón? para el perdón debe haber arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, Claro. si se acerca el marido y perdóname y al rato otra vez No, y sigue claro. con la amante, No, eso no se puede permitir. no, claro. Por eso estamos hablando de un genuino perdón también, pero un genuino arrepentimiento, porque el Señor tampoco no perdona si no hay un genuino arrepentimiento. Porque al cínico y al sinvergüenza que vaya y que cada vez le digan, mira, Señor, es que tú sabes esto, ¿sabes qué? Mira, no he tomado en cuenta, ni siquiera valoro lo que tú estás pensando que yo te he perdonado, pero no te he perdonado. Cuidado. El perdón se lo recibe cuando hay una completa y plena restauración y convicción de que no más voy por este camino errado. Cuidado con esto. Claro, porque hay algunos que dicen, claro, entonces voy a, pero si no perdonas, tendrás el dolor a la derrota. Pero aún así, aún así, Oseas, si tú lees el libro de Oseas, su mujer iba y se prostituía. ¿Qué hacía Oseas? Y dice que nosotros somos como el pueblo, así como Oseas. O sea, Jesús era como Oseas. Entonces, claro, por eso te pregunto dos cosas al mismo tiempo. Tú si cometes un error, ¿quieres que te perdonen? No quieres. Si reincides, ¿quieren que te perdonen? No quieres que te perdonen. Pero si reincide alguna persona contigo, ¿tú quieres el perdón o no quieres el perdón? Vamos, Sí, es lo más sano para el alma, para el corazón, es lo mejor. ¿qué vas a hacer? En esta vida no Y estamos es que debemos perdonar así. Sí. Esto es lo más triste.
Y mucha gente dice, pero es que me utilizaron y cómo es posible que vuelva a pasarme lo mismo. Mira, hermanito, quiero decirte que en esta vida no estamos metidos en una caja de vidrio y no estamos exentos de que nos pueda pasar lo peor que no quisiéramos que en la vida nos pase. Tan simple como eso. Y muchas veces, por la falta de sinceridad y demás cuestiones, no hemos encontrado el perdón. Yo creo que cuando nosotros erramos y vamos a Cristo Jesús verdaderamente humillados, verdaderamente arrepentidos, es como cuando tu niño se cayó. Te dije que no te soltases, que no vayas por allá, pero lloró el niño. No lo vas a dejar y le vas a decir, bueno, ahora sí aprendes ahí, me importa, te dejo ahí hasta mañana. ¿Qué haces? Se cayó. ¿Lo vas a dejar o lo vas a levantar? Y muchas veces nosotros conocemos a un Dios de la ley, pero no conocemos a un Dios de la misericordia, de la piedad, de la gracia. Y también tenemos que predicar al Dios del perdón, porque es fácil predicar. Por lo menos nosotros tenemos que predicar al Dios que perdona, al Dios que ama, al Dios que restaura. Que, porque eso dice su palabra. Pero también al Dios que cuando la persona no oye y no le da la gana y se burla de Dios, termina siendo eliminado. También tenemos que predicar su palabra. Te atienes a las consecuencias porque no te da la gana de entender, te atienes a las consecuencias. Y es tremendamente grande, porque de Dios nadie se escapa. De Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Pero a mí lo que me interesa es qué tienes en el corazón. ¿Tienes a Dios? A mí lo que me interesa es transmitirte algo. Que si te humillan las veces que te humillen, y si vienen a ti tal vez arrepentidos y con deseos de tomar una vida en serio y una vida buena, no prives a nadie de tu perdón. No prives a nadie de tu perdón. Y ama, encima ama. Porque perdón sin amor no vale de nada. No vale de nada. O sea, sencillamente, si no perdonas, estará peor que haber cometido un error garrafal y haberte quitado la vida. Hay mucha gente que dice, ¿sabe qué, pastor? Mis hijos me abandonaron y no los voy a perdonar nunca. Los amo a mis hijos. No, no los amas. ¿Cómo me va a decir que no amo a mis hijos? No de la manera que deberías de amarlos. Son tus hijos. Son tuyos. O tú los pariste o tú los engendraste o algo pasó. Eso es su papá. Y cometan lo que cometan. Hagan lo que hagan. Y las veces que hagan, no dejarán de ser tus hijos. Y tendrás que trabajar de la misma manera para restaurarlos. Si alguien está de acuerdo en lo que digo, que levante la mano. Y tan simplemente que me diga, gloria a Dios, una madre, un padre. Pregunta, ¿ese corazón es de Dios o no es de Dios? El que perdone, el que ame, el que no importa, es mi hijo. Total, le amo. Amén, amén. Hermanos, tremendo es ir con el machete o con el trazado o con la faca o con simplemente a golpear y a decapitar y todo esto. Más fácil es servirle a un Dios que tiene mucho amor, que tiene mucha piedad, que tiene mucha misericordia, que nos manda la ley, sí, que nos exige, pero al mismo tiempo que nos ayuda, pero que no está ahí esperando que cometes un error, te va a dar y te va a sacar de circulación y que no vas a valer nunca más para él. Muchos le sirven a ese Dios
pero con un terror, temor. Y quiero decirte que Dios no es así. Y tú no sabes, muchas veces hubo un hermano que robaba demasiado y no éramos comunidades. Y él tenía por adicción el robo, pero robaba porque tenía familia y realmente era difícil para él trabajar. Era muy difícil trabajar para él por muchas cosas. Una discapacidad. Entonces el hombre, a la verdad, o tenía que pedir o tenía que robar. Y era muy fuerte. Y la verdad, Dios le enseñó con el perdón a vivir sin robar. En la reincidencia aprendió que Dios lo perdonó, lo perdonó, lo perdonó, lo perdonó y dijo, Señor, es que realmente ya mucho pecado y me arrepiento y no vuelvo más a ese. Todas las personas no son de la misma manera, no todos funcionan de la misma manera, pero yo quiero decirte que Dios no ha cambiado, es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y a mí lo que me parece que tenemos que predicar el corazón de Dios. Tenemos que predicar el corazón de Dios. Muchos hijos no perdonan a sus padres y no tienen la dicha de vivir en un hogar, en familia, porque no perdonaron a sus padres. Y salieron porque no perdonaron nunca a sus padres. Y dicen, sí, te perdoné, está bien. No, no perdonaste a tu padre. Pensaste que tu papi o que tu mami eran realmente perfectos y no los perdonaste. Y cometieron un error que te marcó el corazón, que te señala la vida, por no haber entendido muchas cosas, porque hay muchos que no les da la gana de... Podemos haber personas que no nos da la gana de entender a la primera, a la segunda, a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta. Y que un día entenderemos. Quiera Dios que todos entendamos a la velocidad de un rayo, porque ya no hay tiempo. Pero a lo que tenemos que enmarcarnos también es a predicar al Dios que nosotros servimos. No al Dios que nosotros quisiéramos hacernos una idea de que a ese Dios debemos de servirle, porque Él es así. Y lo pintamos a Dios de una manera que Él no es. ¿Tú amas a tus hijos hasta la muerte o los amas simplemente circunstancialmente a tus hijos? Los amas hasta el día que se mueren o te mueres. Los amas. Son tus hijos. Son tus bebés. Para ti ni siquiera crecen. Por Dios bendito. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de entender es el corazón de Dios. Y precisamente, sabiendo que el corazón de Dios es tan sensible, por eso no irle a la llaga, por eso no golpearle, porque el corazón de Dios es más sensible que endurecido como lo queremos ver muchos. Porque es más lindo cuidar el corazón de una persona sensible que de una persona que está dispuesta a cortarte la cabeza cuando cometiste un error. ¿Por qué le fallas a las personas que son engrosadas, duras, o por qué te fallan porque sos una persona completamente dura? Pero cuando sos una persona tierna, cuando sos una persona dulce, por Dios santo, emanas ternura, emanas amor, dulzura, y las personas quieren estar más donde ese dulce, donde ese es 1000 veces mejor casar con miel que con hiel. Pero pensamos que Dios tiene la hiel más que la miel. Y el amor y la misericordia y la piedad es muy importante para tu vida, para la vida de los tuyos, para que les transmitas el verdadero amor de Dios, el verdadero Dios.
porque al final de cabo tenemos que hablar de cómo es el corazón de nuestro Dios, no tanto del nuestro. El nuestro siempre busca, pero nunca quiere dar. Buscas perdón, no merecías, pero buscas el perdón, pero no merecías. Pero cuando te hacen algo, buscas justificativos para no perdonar y para endurecerte. Y el Señor te dice, no a tu manera, a mi manera. También a Él tenemos que oír. Amén, iglesia. También a Él tenemos que oír. Es mejor tener un corazón blando, humilde, sencillo, sensible, agradecido, lleno de ternura, lleno de bondad, que tener un corazón lleno de amargura y lleno de hiel por la ley, solamente por la ley. El Señor vino a perdonar, a levantar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Dice que cuando estábamos nosotros en nuestros delitos y pecados, ¿cuántas cosas fueron en contra de Dios? Pregunta, desde el momento que te convertiste, ¿fuiste completamente santo? Tal vez no has cometido pecados de muerte, sino pecados así, una mentira, has tomado el nombre de Dios en vano, tal vez has dado un falso testimonio, pero todos hemos cometido pecados, ¿verdad? Todos, todos hemos cometido pecados. Tú no puedes negar. Así es. Ahora, pecado es pecado. El pecado te aparta y te separa de Dios. El pecado es pecado, te aparta de Dios, te separa de Dios. Pero si vivimos con humildad, vivimos con ternura, vivimos así, vas a vivir mucho mejor, vas a tener paz en tu corazón. Hay personas que quieren marcarme, y no sé por qué en esto, pero que dentro de todo vuelven con la persona que supuestamente la perdonaron. No la perdonaron porque están todo un minuto, están refregándole lo mismo, lo mismo y lo mismo. Cada minuto. Y le están sacando a cuentas todo lo que hizo. Pregunta, ¿esa persona ha sido perdonada por ti? ¿Ha sido perdonada por el ser humano? No ha sido perdonada. No ha sido perdonada. Porque dice Dios de que de todos nuestros pecados, haberlos cometido, vamos a Dios y Dios no se acuerda. Si tú vuelves con el pecado que del año pasado o hace de 5 años atrás, vienes a Dios y le dices, Señor, es que sabes que de ese mi pecado vengo a... El Señor te dice, yo de ese pecado ya no me acuerdo nada, hijo. Ese pecado ya está pasado, ya está borrado. Es como que tu hijo te venga y te diga, pucha, ¿te acuerdas ese día? Claro, por travesura tal vez. Sí, me acuerdo, sí, está bien, pucha, pasamos mal, no, pero ya no tienes ese rencor por eso. Pero hay mucha gente que supuestamente restaura su relación, pero no restaura. Porque todos los días está amargado por el engaño, la falsedad o por la hipocresía con la que le pagamos a la persona. Y no está dispuesto a perdonar. Y está abierta la herida y la herida sigue sangrando. Pregunta, ¿vive bien esa persona o era mejor cortarlo todo y no vivir más? Era mejor no vivir más. ¿Pero qué te manda Dios? ¿A no vivir más o a perdonar legítimamente? ¿Qué te manda Dios? ¿Hay alguna respuesta por ahí? Pastor, no puede perdonar. ¿Qué vamos a hacer? Por eso tenemos que oír. Por eso decía ese profeta, a él lo oirás. A él lo oiréis. Mandamiento. Tienes que oírle a él. No es fácil oírle a Dios. Claro, nosotros queremos oír lo que nos conviene y queremos no oír lo que no nos conviene. Lo que nos agrada, eso queremos oír. Y lo que nos desagrada, eso no queremos oír. No, tienes que entenderlo todo. Tienes que vivir un todo. Si tu hijo comete un error, mira, y te voy a decir sinceramente, padres de familia que su hija cometió un error y viene embarazada, viene con un hijo y le dice, no, hija, sabes, yo no te perdono, tienes que irte.
Hay padres que sacaron a su hija con un bebé afuera de la casa porque me faltaste al respeto. Eso está mal. Pero si te viene la segunda vez, ¿qué harías con el mismo regalo? ¿Qué harías? ¿La pones patitas a la calle o qué harías? Perdona. Porque Amén. A mí ya me pasó, pastor. Con la primera nieta sí me hice cargo y con el segundo busqué y apoyé a mi hija para que pues se casara, hiciera una vida estable, no puede estar así. Y ya gracias a Dios está bien, o sea, si yo la hubiera abandonado, pues hasta se hubiera suicidado porque era una niña de 14 años y a los 17 el segundo hijo. Si yo la hubiera abandonado, ella se hubiera sentido basura, se hubiera suicidado. Y gracias a entonces, Dios soy su familia buena, bien, o sea, gracias a Dios. hermana querida, pero ¿qué pasaba si no había el hombre como para que se pueda casar? Porque hay hombres que son tan viles que dentro todo las embarazan y se mandan a mudar. ¿Qué hubiese hecho? ¿Lo hubiese recibido igual en casa o lo hubiese puesto patitas a la calle? Lo hubiese recibido. Sí, claro, pues yo soy la mamá, yo tengo que estar ahí pendiente de ella y de los niños. Y muchas veces nosotros queremos predicar de un Dios que actuaría de una manera diferente a la nuestra. Y dice que nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros propios hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces muchas veces nosotros nos metemos con cada legalista, nos metemos con cada juicioso que no entendemos más que lo que es la condenación, lo que es prácticamente el odio dentro de tu familia, es el por rencor manejar tu vida y tu familia y no puedes hacerlo. Yo creo que si hasta viene tu quinto nieto, pucha, y viene de una manera que no deseases, pucha, por Dios, claro, es que todavía se complica más el panorama, porque ya con 4 hijos, ¿cómo se va a salir? O sea, realmente, dale gracias que no te vino con más. Pero muchas veces quiero decirte que el Señor está con el más débil y pensamos que al más débil el Señor lo mira como lo peor. Hermano, el Señor conoce los corazones de todos y cada uno. Conócelo. No te justifica, porque no te justifica. Pero Dios te ama con amor eterno. Y si en nosotros puso leyes buenas en nuestros corazones para vivir lleno de amor y lleno de perdón, cuidado que no lo vivas. Cuidado que no lo vivas. Claro, y hay mucha gente que dice, yo a mis hijos puedo perdonar, pero a mi esposo o a mi esposa no los voy a perdonar. Pregunta, ¿qué quiere Dios? ¿Que perdones a sí mismo, a tu cónyuge como a tu hijo? ¿O que perdones a tu hijo porque es diferente el amor al hijo que al cónyuge? ¿Cómo funcionarán las cosas? Te pregunto. No, hay que perdonar a todos. Perdón. Que perdonemos a todos. Por Dios santo, por Dios santo. Entonces, ¿qué estamos predicando muchas veces? ¿Qué estamos predicando? Es que otra cosa es con guitarra, ¿verdad? Otra cosa es cantar la capela, que cantar con guitarra es mejor con acordes, con ritmo, con melodía. Cuidado con predicar a un Dios que no existe. Y cuidado con querer vivir con un Dios que no existe. Si Dios ha permitido esto, es para abrir nuestras mentes, es para abrir nuestro corazón y terminar agradeciéndole cada día más a Dios y decirle, cuán bueno eres Dios, cuán bueno eres Padre. Si yo te preguntase tan solamente cuántas veces te perdonó Dios, ¿tendrías memoria para decir cuántas veces Dios te perdonó? Bueno, no hay memoria. No hay memoria. Toda la vida. Toda, Infinitamente, solamente toda. que no podemos reincidir en el pecado. Amén. Nos Hermana, perdona El una Señor y lleva o sea, eso es lo que usted dice. Pero ¿qué dice Dios? A mí lo que me importa es lo que dice Dios. O sea, porque al final de cabo,
el hombre dice, no, al que reincide no se lo va a perdonar. Dios dice que perdonamos hasta 70 veces, eso sí es el límite. Amén. Es que tenemos que predicar al Dios vivo, al Dios para el que nosotros vivimos. Ahora, no podemos hacer por inmunda la sangre del pacto, no perdemos, no, porque realmente también nos arriesgamos a que Dios nos elimine, como nos dice su escritura. Claro, porque el Señor conoce los corazones de la persona que está arrepentida, de la persona que está humillada, de la persona que está avergonzada. Conoce el corazón, conoce de la persona que no quiere nunca más saber de sus errores. ¿Acaso no es mejor vivir todos los días en paz, sin pecado? ¿No es mejor vivir y no estar con el temor y la susceptibilidad de cualquier momento una acusación? Claro, es mejor, o sea, es mejor, toda la vida es mejor. Pero eso es hasta que se madura, eso es hasta cuando se entiende las cosas. Muchas veces nosotros lo decimos porque nos han agredido, nos han dañado, nos han lastimado. Hermanitos, he tenido personas que a mí me han dañado muchísimo y muchísimas veces. Me han dañado harto y muchas veces. Y he tenido que perdonarles. Y ahí yo me he puesto a pensar y he dicho, yo no puedo ser más bueno que Dios, porque no hay ni una sola persona aquí que sea más buena que Dios. Pero yo le digo, si nosotros no predicamos a Dios, ¿en qué quedamos? Si no predicamos el corazón de Dios, ¿en qué quedamos? Vamos a satisfacer el corazón de las personas, pero no vamos a predicar la palabra de Dios. Y hay que predicar al Dios vivo, como es el amor de Dios. Quiera Dios que ninguno de nosotros cometa nunca más un error en su vida. Pero pregunta, si volvemos a cometer, ¿será que Dios nos perdonaría o no nos va a perdonar? Francamente, ¿usted qué dice, hermana Marianela? Sí, sí, nos perdona, claro, Entonces, claro. por Ese favor. es un Dios de amor. Entonces, ese es Dios. A ese Dios le servimos por la gracia y la misericordia de Dios. A ese Dios lo tenemos como papá. ¿Cómo se siente usted teniendo un padre que cuando usted llegue a la puerta de la casa le da tirado un puntapié, la va a mandar fuera porque no le va a perdonar? Pero ¿cómo se siente usted por más que sepa que dentro de todo usted cometió un error? Dentro de todo va a llegar a casa y le va a decir, hija, sabes, tu consecuencia es esta, pero te amo y te perdono. Ven. Y si reincidimos y dentro de todo y tocamos la puerta y decimos, Señor, es que realmente, Padre, ¿cómo puede ser tan bruto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que predicar al Dios vivo o tenemos que predicar al Dios que nosotros quisiéramos que sea? No te conviene. Conviene conocer el corazón de nuestro Dios. Conviene conocer el corazón de nuestro Dios. Y nos conviene vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Dios eterno. Porque cometemos un error y tenemos la probabilidad de morirnos sin la oportunidad de reconciliarnos. ¿Qué pasa si viene una hija con el pecado nuevamente y encuentra que su padre estaba muerto? ¿Qué va a hacer? No hay ni quien le perdone ni quien le ayude. Entonces nosotros tenemos que jugar los paralelismos muy bien claros para entender realmente cómo Dios actuaría. Y lo más tremendo, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que tenemos que actuar no como nosotros quisiéramos, porque actuar como nosotros quisiéramos es lo que nosotros quisiéramos. No perdonar, flagelar a las personas, acusarlas y condenarlas en vez de hacerlas libres a la persona que aún te dañó. Ese es nuestro corazón. Créeme, ese es el corazón, malvado y perverso. Y por eso muchas veces nosotros agarramos y nos condenamos a nosotros mismos y decimos, no, ya no hallé el perdón de Dios. Y tú sabes que hay mucha gente que vive así, como que no encuentra el perdón, porque se lo han pintado a un Dios tan malo, como queremos nosotros que se los pinte siempre a Dios. Pero quiero decirte que hoy día le agradó a Dios mostrarnos al Dios real desde muchos ángulos. Y tenemos que conocer mejor
al Dios real, al Dios verdadero, a ese Padre eterno, a ese buen Dios. La vida no es fácil para nadie. Y peor cuando le pones una carga gravosa y le haces entender que como es tu corazón, tiene que ser el corazón de Dios. Hermanito, si a ti te engañaron, perdona las veces que te engañen. Te lo voy a poner desde ese punto de vista. Como que si tú engañases las veces que hubieses engañado, buscarás perdón. ¿Estoy equivocado? Lo correcto, pastor. ¿Alguien podría? ¿Ah? Está en lo correcto. Amén. Sí, es. Hay que perdonar. Pero nosotros quisiéramos recibir el perdón las veces que nosotros hayamos engañado, pero no queremos perdonar a las personas que nos han engañado. Ese es nuestro corazón. Así de errados vivimos. Por eso que muchas veces nosotros somos juiciosos y por eso, pero tiene que haber el amor para todo, para perdonar y también para encontrar el perdón. Ese es Dios. Y dice Dios que si tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. Qué fuerte es la palabra. Y por eso Dios se atreve a decirte hasta 70 veces, 7 vas a perdonar. Ay de ti si no perdonas. Y perdón es como que viniste y ¿cómo te voy a perdonar si te perdonaba ayer y ahora vienes nuevamente? ¿Cómo te voy a perdonar si estoy sanando lo que me has dañado ayer? Pero ¿qué dice Dios si no le perdonas? Por eso yo quiero ponerles claramente en el nombre de Jesús y pedirle su opinión, porque yo no soy Dios. Yo soy tan simplemente un hombrecito y muy insignificante, tal vez el más pequeñito entre todos ustedes. Pastor, perdón, Perdón. pastor, ¿Sí? Ok. eh, Está bien. Decías. yo Sí, hermano. pienso, pastor, que nosotros pecamos y Dios nos perdona, pero también nosotros tenemos que asumir eh, las consecuencias de nuestros Claro, actos. de eso no estoy en Entonces, sí, desacuerdo. el Señor nos perdona y recibimos ese perdón, pero las consecuencias las asumimos nosotros. ¿Sí? Y también yo puedo perdonar a mi hermano o puedo perdonar a mi hijo, pero también me toca ponerle límites, porque no puedo permitir que él también venga y haga las cosas siempre y yo le esté perdonando. Un ejemplo, eh, yo soy administrador de un negocio y cometo un error, una falla, claro, el Señor me perdona por yo, mi deshonestidad, lo que sea, me perdona, pero yo perdí mi cargo de administrador. No puede ser que el dueño de la empresa vuelva y me coloque como administrador cuando yo, sí, él me perdonó, pero mi falla como administrador ya, yo no puedo volver a tener ese cargo ahí con él porque yo le fallé y él me perdona, ¿sí? Igual pasa con el Señor, lo que pasa es que muchas veces confundimos esa parte. Pensamos que el Señor me Hay perdona y yo consecuencias, vuelvo y lo cometo y no claro, voy a asumir las consecuencias de mi pecado. y hay consecuencias, obviamente, las consecuencias, pero en este momento no estamos hablando de las consecuencias. No. Entonces, sí, no es, sí, y eso es un tema que sí, realmente. Las consecuencias son graves, pero el perdón, estamos hablando ahora del perdón, no tanto en sí en las consecuencias, estamos hablando en sí de lo que es el perdón. Imagínense la hermana Patty, por ejemplo, tuvo que perdonar a sus hijos. Las consecuencias es para su hija, tener que tener ya una hija dentro de tal vez no sé cómo, o sea, realmente ya es complicado. La consecuencia va a estar, la consecuencia va a estar. Pero lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar realmente, y esto es lo que yo trato de transmitirles, lo que está en el amor y en el corazón de Dios. Porque claro, es fácil actuar con nuestro corazón. Pero yo le digo sinceramente, usted lo que me dice, y tiene toda la razón del mundo,
Tiene toda la razón del mundo. Si fue un administrador y confía en el administrador y el administrador que le robe, ¿cómo va a volver a confiar? ¿Cómo va a volver a confiar? ¿Cómo va a volver a confiar si era administrador? Pero si lo mismo es una madre de familia que engañó a su esposo, ¿cómo va a volver a confiar si dentro todo le falló, digamos? Pero yo les hago la pregunta, ¿cómo está Dios para perdonarnos? Porque siempre va a perdonar Dios. Es eso lo que quiero transmitirles. Dios siempre va a perdonar lo que el hombre no muchas veces no perdona. Porque al final de cabo Dios Claro, pastor, va a perdonar. el Señor perdona siempre, claro que sí, porque mire a David, pero el espada no se quitó de su casa. David, Claro, o sea, ni siquiera le quitó el reinado, ni siquiera le quitó el reinado, y no fue como Saúl. Saúl se quedó con las cosas así, pero es tremendo. Este es un tema que yo quiero transmitirles, que está en el corazón de Dios. Sí, adelante, hermana Moniquita. Una pregunta. Es verdad que el Señor nos perdona, pero también está en nosotros ¿cómo le digo? El no estar cayendo cada rato y pidiéndole perdón por lo mismo. O sea, me parece, para mí, yo no sé, me parece como una falta de, Respeto. yo que respeto, exactamente. Y yo le hablo por mí porque hay veces le digo, Señor, digo, Dios mío, ayúdame porque algo está mal en mí, porque pido perdón y es por lo mismo que vuelvo a pedir perdón y hay algo que no funciona, o sea, algo está mal en mí. Sí, hermana querida. Por eso yo les digo, sinceramente lo que nosotros tenemos que tratar es de tener el corazón de Dios, con lo que yo quiero Amén. terminar. Eso es lo que necesitamos, el corazón de Dios, porque el perdón es de Dios y el cambiar es de Dios. Nosotros llegamos con un costal de pecados ante el Señor y nos pide que cambiemos, porque igual si nosotros no perdonamos, casi siento que me regresan mi costal igual. Y tú eres igual de severa, entonces mira, ahí están tus pecados, porque tú también debes mucho. A lo que yo quiero llegar es que tengamos el corazón de Dios. Amén, sí. A esto. Esto es lo que me interesa transmitirles. Tener el corazón de Dios. Porque no nuestro corazón. Nuestro corazón no sirve para nada. Malvado y perverso es el corazón de Dios. Pero hay que tener el corazón de Dios. ¿Qué harías tú en lugar de Jesús? Cuando llegó Darío Salas a mi casa, realmente me hizo leer ese librito. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? En tus pasos. O sea, tú estás metido en un chiverío. ¿Y qué haría Jesús en tu situación? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué haría Jesús en tu situación? Porque muchas veces nosotros como humanos decimos muchas cosas. Podemos poner, por ejemplo, muchas cosas. Y no queremos pensar lo que hay en el corazón de Dios. Y anteponemos lo que dice la humanidad, lo que dice la sociedad o lo que nosotros decimos en nuestro criterio. Y con esto termino. Que tengamos las cosas claras, cómo actuaríamos nosotros con el corazón de Dios. Que de esto se trata. Porque realmente a Él oíd. Y Él nos mandó muchas cosas. Porque, hermano, no se trata de que estamos justificándonos para el pecado. No vamos a pecar más. No estamos buscando pecado. No estamos buscando justificarnos. No estamos buscando el perdón dentro de todo. No estamos cometiendo errores. Pero lo que estamos haciendo nosotros es dentro de todo querer mostrar el corazón de Dios. De esto se trata en esta mañana. Mostrar el corazón de Dios. Examinar cómo Dios actuaría en nuestros pasos. Sí, las consecuencias van a estar ahí para cualquier ser humano, pero aún excepto de las consecuencias, aún a pesar de todas las cosas, Dios da el perdón, ama, es lo mismo que Dios quiere que nosotros tengamos. Si esto te ha servido hoy, esta mañana, gloria a Dios, gloria a Dios, porque realmente Dios nos manda a tener su corazón, porque teniendo su corazón es que vamos a recibir su palabra. Yo he sido una persona que han herido demasiado y reincidentes personas que me han herido. He tratado obviamente, han puesto ciertas condiciones, ciertas reglas, ciertas cosas que dentro de todo, a la verdad, y me siento feliz y satisfecho de haber muchas veces dado más oportunidades a las personas y ahora están así tan bien con Dios que yo digo, gracias a Dios, valió la pena. Valió
la pena. Trabajo con personas que realmente, por Dios bendito de la gloria, es muy fuerte. Entonces, tal vez yo aprendí de una mala manera, porque con personas que realmente me hicieron muchísimo daño. Y yo le doy gracias a Dios, porque me enseñó, Dios me enseñó esto. Y la verdad es que hagamos lo que Dios dice y actuemos como quiere Dios en nuestros corazones. Hermana Patti, por favor, ¿podría orar? Sí, claro que sí, pastor. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos gracias. Que en tu corazón tierno, dulce, bueno, de Padre, Señor, nos has ido a buscar, Señor. Nos has ido a buscar en los lugares perdidos en los que andábamos, Señor. Andábamos vagando, pecando, Señor, y tú en tu luz, en tu amor y en tu misericordia fuiste por nosotros, Señor, y en tu mano misericordia nos has sostenido y nos has levantado y sacado del lodo, Señor. Bendito eres porque nos has limpiado, Señor. Tú nos has fortalecido, Señor, y nos has sacado este corazón de piedra duro que teníamos, Señor, y nos has puesto un corazón de carne, Señor. Sí, Señor. Corazón que tiene hambre y sed de ti, Señor. Corazón que te anhela, Señor, y que desea de todas nuestras fuerzas agradarte, Señor. Que tu rostro brille sobre nosotros, Padre bendito. Perdona nuestras ofensas, Señor, porque sabemos nuestra condición de polvo y que todavía seguimos pecando y cayendo, Señor. Pero te vemos a ti, te buscamos y te pedimos, Padre Santo, enséñanos a adorarte, enséñanos a amarte, enséñanos a andar en los caminos de verdad y de justicia que tú quieres para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a agradarte, Señor. Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, Señor, a perdonar y a restaurar porque tú no quieres que nosotros vivamos en la muerte del pecado y no quieres, Señor, que abandonemos a nuestros hermanos también a la muerte del pecado. Gracias por todos estos hermanos que hoy están restaurados, Señor. Sí, Que Señor. con este corazón que tú nos has dado, Señor, nos has fortalecido y nos has enseñado a en verdad perdonar, Señor, a reconciliarlos y a estar, Señor, de pie ante ti, Señor, como una iglesia, como un cuerpo, con un espíritu, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque eres poderoso en obra. Bueno, Señor, y tardo para la ira. A ti te damos gloria y honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La verdad, Gloria a Dios. Amén, amén. que Dios haga que nosotros tengamos el corazón de Dios Amén. para todo y que nosotros actuemos con el corazón de Dios. Creo que lo que más necesitamos es ese corazón en el nombre de Jesús y que seamos guiados por el poder del Espíritu Santo y que hagamos lo que está en el corazón de Dios, no en el nuestro. Amén. Amén, así es. Amén. 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 Que Dios nos Amén. guíe, que Dios nos ayude, que Dios los bendiga. Amén. Amén, Un fuerte pastor. abrazo a la Amén. distancia. Buen Shalom. día para Gracias. todos. Y orar por Israel, Buen por día. orar mucho por Israel, orar mucho por Israel, Amén. por favor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Les amo mucho. Amén. Buen día. Amén, igual. Beso en pleno cachete para cada Amén. uno. Un fuerte quebracostillas. Shalom, familia. Gracias, Shalom, shalom. Ay, pastor. Tengan buen día. hermanos. Bye.